Antes de que iniciemos, yo quiero preguntarte, ¿cómo te calificas tú como una persona que agradece, que vive agradecida, o una persona que se vive quejando de sus situaciones? ¿De qué balance, en dónde está tu peso más fuerte? ¿Una vida de gratitud o una vida de reclamos y de quejas en general? Piensa cómo vives. ¿Eres una persona que das gracias por todo lo que estás viviendo en todo momento? ¿O eres una persona que constantemente hay queja y reclamo de tu boca, en tu corazón? Así que tienes 10 segundos para más o menos calificarte cómo vives. ¿Cuál es tu tendencia a vivir, a funcionar? Hubieron varios pasajes que la pastora nos remarcó y nos enseñó y que me llamaron mucho la atención. Número uno, porque vienen de parte de Jesús. Y vienen de parte de Jesús en situaciones que parecen sencillas, pero vienen antecediendo milagros, vienen antecediendo lo que Jesús está haciendo con la multitud, con sus discípulos. El primer pasaje que vimos fue Juan capítulo 6, verso 11, donde dice: luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente, y después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Juan capítulo 11, verso 41 y 42 dice: así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Estos dos pasajes fueron de los que me resaltaron cuando la pastora nos habló de cómo Jesús dio gracias. Pero si vemos después de estos agradecimientos, siempre hubo una acción. Siempre Jesús dio gracias al Padre, y lo que hizo algo por alguien más. Siempre su acción de gracias estaba acompañada de la acción, no nada más de agradecer de sus palabras, de su boca. Siempre tenía que ver con algo donde él iba a interactuar, iba a haber acción de gracias. Y hay un pasaje de 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26, donde el apóstol Pablo nos recuerda lo que Jesús hizo antes de ser traicionado. Y dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y ¿qué? Y dio gracias a Dios por ese pan. Y dice: y luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Ahora, cada palabra de Jesús y muchas del Nuevo Testamento, cuando se refiere a la palabra gracias, tiene que ver con una palabra que es Eucaristía. Y la Eucaristía es el sacramento de la iglesia cristiana, que consiste en consagrar el pan y el vino, lo que llamamos la Santa Cena, la comunión. Ahora, ¿qué relación tiene esto de que Jesús da gracias? Porque esta es la raíz: gratitud, acción de gracias, agradecimiento, con Eucaristía. Y quiero que vea este pasaje de 1 Corintios. Cuando Jesús está dando gracias antes de partir el pan, y después dice que lo parte y empieza a hablar que este es su cuerpo, y después habla acerca del vino y que esta es su sangre. Jesús sabía que iba a ser traicionado, y Jesús sabía que iba a ser destruido, que iba a ser asesinado,
que iba a ser golpeado. Y aún así, tiene que ver con esta esencia de agradecimiento y de dar gracias. Ahora, en toda la Biblia, acciones de gracias tiene que ver con hechos, tiene que ver con un corazón conectado a nuestra palabra. Acciones de gracias no es buena educación de decir gracias porque me abriste la puerta, gracias porque hoy me diste un ride a la iglesia, gracias porque me prestaste 5 pesos. Agradecimiento es algo que está conectado en nuestro corazón. Y cuando genuinamente estamos agradecidos, nosotros lo demostramos. Si no, simplemente es ser educados y decir gracias. Y nos acostumbramos a decir gracias, 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 gracias por todo, pero realmente no estamos afectados. Más bien, vivimos como si nos merecemos que la gente nos haga favores, que la gente nos haga las cosas y vivimos en una cultura donde cada vez más sentimos que merecemos. Cada vez más nosotros mismos nos engañamos y decimos, yo me merezco estas vacaciones, yo me merezco este tiempo de descanso, yo me merezco este postre, yo me merezco, empiezas a hablar de qué te mereces tú. Y justificamos nuestra vida para una cultura de que nos merecemos todo. Sin embargo, lo que la Escritura nos dice es que lo que nosotros merecíamos es el infierno y el castigo por nuestra rebelión, por nuestro pecado con Cristo. Y vemos a Jesús no diciendo gracias nada más porque van a comer. Está genuinamente agradeciéndole al Padre por lo que viene, por lo que tiene. Está conectado con el Padre. Muchas veces damos gracias antes de comer los alimentos y es como una tradición. Es como, es una regla en la casa. Es algo que si lo hacemos, si no lo hacemos, no estamos enseñando bien a nuestros hijos o somos malagradecidos. Pero simplemente decimos gracias por estos alimentos o haces una oración. Pero estamos desconectados genuinamente de un corazón agradecido porque hay alimento en nuestra casa. Y más bien sentimos que merecemos tener alimento en la casa. Y que si no tuviéramos alimento, Dios es malo con nosotros. Y entonces vivimos de esta forma y vivimos en automático pensando que merecemos las cosas. Pero vemos a Jesús que Él daba acciones de gracias al Padre siendo Jesús. Jesús vivía agradecido 24 horas, 7 días de la semana. Jesús vivía en constante agradecimiento, no en educación. Vivía conectado a una vida de acción de gracias, a una vida de agradecer, a una vida de ser genuino por algo que alguien ha hecho por nosotros y genuinamente damos gracias, no por el compromiso de decir las cosas correctas. Y está tan ligado acción de gracias con la acción que Jesús hizo el día que Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Jesús nos está mostrando y Jesús nos dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y Jesús relaciona acciones de gracia con su sacrificio. Jesús nos muestra y nos enseña una y otra vez cómo vive Él conectado para ser un hombre agradecido, aun y cuando toda la creación debería de servirle, aun y cuando toda la creación debería de darle gracias a Él. Él viene y dice gracias, gracias,
gracias, y empieza a operar en milagros, y empieza a caminar en acciones, y empieza a vivir una vida de acciones de gracias. No nada más de decir gracias, de acciones de gracias. Él estaba movido. Él estaba en su corazón estaba movido de decir, tiene que salir gratitud de mí. ¿A quién? Hacia el Padre. Ahora, la palabra de Eucaristía, que ahora la ponemos en acción de gracias, el diccionario dice que es el acto de agradecer generalmente a Dios, aunque tiene que ver con los seres humanos, con nosotros, pero generalmente la Escritura primero comienza con una actitud de agradecimiento a Dios. Y dice, a menudo está conectado con la provisión de Dios, con la liberación o el carácter de Dios. Comúnmente se asocia cuando hay comidas o cuando están en un culto. A esto se refiere la palabra en la Escritura. Y quiero que hoy podamos ver en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel en uno de sus enfrentamientos que iba a ser una masacre. El pueblo de Israel se iba a topar con una masacre en contra de sus enemigos. ¿Y cómo responde el pueblo de Israel? Quiero que podamos ir viendo cada verso, que podamos nosotros meternos en la vida del rey Josafat y el pueblo de Israel y cómo ellos interactúan con la vida cotidiana. Porque dar gracias aquí adentro, en la iglesia, está facilísimo. Está muy fácil dar gracias a alguien que te está sirviendo. Está muy fácil ser agradecido con alguien que te abre la puerta, alguien que te recibe, alguien que te ayuda en el estacionamiento, alguien que viene y te abraza y te sonríe. Es facilísimo. Pero ¿qué con aquel que te mira de abajo para arriba y que te está criticando? ¿Y qué con aquel que te ha hecho trampa? ¿Y qué con aquella situación que tú sientes que se te han cerrado las puertas y que Dios no responde a tu oración y que parece que toda tu vida, en lugar de ir para arriba, vas para abajo? ¿Qué en esos momentos donde no hay alabanza y adoración con instrumentos y mucha gente adorando al Señor juntos, cuando estás solo y cuando es difícil y cuando tú dices qué decisiones tengo que tomar, cómo lo voy a hacer, cómo ahí yo voy a ser agradecido? ¿Cómo voy a ser agradecido cuando me diagnostican una enfermedad que al parecer es incurable? ¿Cómo voy a ser agradecido cuando pierdo mi trabajo? ¿Cómo voy a ser agradecido cuando mi matrimonio está a punto de ser fracturado? ¿Cómo voy a ser agradecido cuando veo que mis hijos están perdiendo y se van al infierno? ¿Cómo voy a ser agradecido cuando veo que quizás todo mi alrededor es injusto y estoy perdiendo y no puedo hacer nada, me siento impotente? ¿Cómo logro yo conectarme con Jesús y recordar lo que Él hizo por mí? Y recordar que donde yo estuviera, si no fuera por su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección, ¿cómo sería mi vida? Ahora, irnos al Antiguo Testamento nos reta, porque nos hace ver que de una y otra vez, Dios siempre es el mismo. Dios es presente y Dios es futuro. Y Dios está con nosotros este día y nos quiere enseñar a través de su palabra cómo nosotros necesitamos vivir agradecidos 24 horas los 7 días de la semana. ¿Qué le parece? ¿O vamos a vivir quejumbrosos 24 horas 7 días de la semana? Ve a la persona que tiene a la par y pregúntele, ¿tú eres agradecido o eres una persona que te quejas? Segunda de Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas capítulo 20. Esta es una historia muy interesante y quiero que nosotros podamos
ir viendo lo que el Señor quiere hablarnos esta tarde. Dice: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar Muerto. Ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para En-Gadí. Quiero que veamos en el mapa. El pueblo de Israel está en este lugar. El pueblo de Israel está situado aquí. Y aquí tenemos a los moabitas, a los amonitas, a los arameos, a los nabateos. Y todo esto son enemigos del pueblo de Israel. Entonces la Escritura nos está diciendo que 3 naciones de aquí se han juntado para pelear contra el pueblo de Israel. Ahora, Dios le había dado, dejen el mapa, no lo vayan a quitar. Dios le había dado estas tierras a los enemigos. En Deuteronomio capítulo 2 dice que Él separó las tierras y le dijo al pueblo de Israel: ustedes no van a entrar en conflicto con ellos. Esa será la heredad de ellos y ellos no podrán tocarlos a ustedes. Esa es la tierra que yo les doy al pueblo de Israel. Entonces, Dios les ha dado este reino, Dios les ha dado estas tierras. Pero ahora sus enemigos se han unido injustamente para destruirlos porque quieren más tierra. Ya se ponen de acuerdo. El reino de Israel siempre ha estado bien protegido. Tienen el mar Muerto que los divide y que sirve como protección. Pero cuando llegan con Josafat a decirle que ya están por entrar en guerra, el enemigo ya estaba aquí. El enemigo estaba a unas cuantas horas para encontrarlos y destruirlos y entrar en un conflicto. Y entonces la Escritura dice que Josafat, verso 3, quedó aterrado con la noticia. ¿Qué conmigo? Aterrado. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido nerviosos y asustados de lo que nos viene? ¿Cuántas veces hemos estado a punto de ver, viene una ola fuerte, viene una situación difícil y ya no tengo espacio para prepararme? Estoy cerca de que esto se estrelle con mi vida. Josafat estaba en ese punto. Pero no solo era la vida de Josafat, era la vida de todo el pueblo que estaba con él. Y entonces cuando Josafat recibe la noticia, lo que dice la Escritura es: y le suplicó al Señor que lo guiara. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que vamos a enfrentarnos con algo y en lugar de pedirle al Señor que nos guíe, empezamos a buscar de qué forma nosotros podemos salir a flote con la adversidad que viene? Vamos con un familiar, vamos con un amigo y andamos buscando cómo vamos a sobrevivir la situación que viene encima de nosotros. Y empezamos a buscar consejo de quizá gente que no nos puede dar consejo, pero queremos sentir y queremos saber rápido qué piezas tengo que mover, porque se acerca algo que va a ser muy difícil. Pero la Escritura nos enseña que Josafat sabe que literalmente van a morir, y lo primero que dice es: y le suplicó al Señor que lo guiara. Y la primera cosa que tú y yo necesitamos saber para vivir una vida de agradecimiento es que necesitamos la dirección del Señor. Nadie, ninguna persona, ningún familiar, por más que queramos, ningún amigo, nuestro mejor amigo, podrá guiarnos de la forma que el Señor lo hará. Y si tú y yo buscamos primero la guianza del Señor, Dios ocupará gente para guiarnos. Y la gente vendrá a nosotros. Y las situaciones se presentarán. Pero nuestro modus operandi es: yo veo lo que viene y yo corro a buscar seguridad. Y yo corro a ver cómo le hago. Y en lugar de estar buscando al Señor, su dirección, busco la dirección de los hombres.
porque quiero confiar en alguien. Y dice no solamente que le pidió eso, sino que también le ordenó a todos en Judá. ¿A quiénes? A todos que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar ¿qué? La ayuda del Señor. Ahora, en lo natural, tú sabes que te vas a enfrentar con una guerra. ¿Y qué harías? Pues a prepararse. Vamos a alimentarlos bien. ¿Quién sabe cuándo vamos a volver a comer? Necesitamos prepararnos con agua, que coman, que se alimenten, que estén fuertes, que estén preparados para la guerra. Sin embargo, Josafat dice, todos vamos a ayunar. Primero estamos buscando la dirección del Señor. Y dice que todo el pueblo se va a Jerusalén a buscar la ayuda del Señor. Y cuando vemos nuestra vida, vienen las situaciones y uno lo que quiere es estar fuerte en nuestra carne. Es decir, yo estoy preparado para lo que viene. Y en lo menos que pensamos es en genuinamente buscar un tiempo de escuchar la voz de Dios. A través de oración, a través de ayuno, a través de adoración. Es como si fuéramos al camino contrario. Quiero irme donde hay más ruido, donde hay más voces. Quiero escuchar opiniones de aquí, opiniones de acá, opiniones de aquí, opiniones de este lado, en lugar de buscar el silencio para poder escuchar la voz de Dios. Y generalmente, cuando nosotros hacemos eso, el pánico empieza a entrar en todos nosotros. Y cuando Josafat se junta con todo el pueblo, verso 5 dice que se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso y nadie puede hacerte frente. Quiero que veas de dónde sale la oración de Josafat. Josafat sabe que viene el ejército y que no va a poder contra ellos. Pero lo primero que sale de su boca no es una petición. Lo primero que sale de Josafat no es: líbranos porque ahí vienen y vamos a morir. Y Señor, ¿qué hacemos? Y tú esto y aquello y aquello. Lo primero que es: reconoce quién es Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres fuerte. Nadie puede contra ti. Tú has sido el Dios de nuestros antepasados. Lo primero que hace es glorificar a Dios. Lo primero que hace es voltear a Dios, no a la situación que viene rumbo a Él. Primero pone su vista al Señor y empieza a magnificarlo, empieza a adorarlo. Y después de que esto sale de su corazón genuinamente, dice: Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este pueblo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Verso 10. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Y juntos: no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda.
Este es el rey del pueblo de Israel. Le dice, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y a veces lo único que tenemos en nuestra vida son nuestros bienes materiales o la familia. Y no podemos reconocer que necesitamos la ayuda que viene de parte de Dios. Y pensamos que nosotros sí podemos vencer las cosas que vienen hacia nuestra vida. Ahora, la escritura comienza diciendo que Josafat está aterrado porque sabe que van a morir. Vamos en el verso 12 y no hay ninguna sola queja de parte de Josafat ni de parte del pueblo. Lo primero que hay es: veo a Dios, busco a Dios, mi vida está centrada en Él. O sea, esto es literal. Están a punto de ser acribillados. Ya no les queda mucho tiempo y él está buscando al Señor. No estaba buscando planeación, no estaba buscando cómo hacerle para poder vencer a los malos, no estaba buscando qué táctica vamos a usar, dónde nos tenemos que ir. Él guió a todo el pueblo a decir: necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos confiar en Dios. Nuestra mirada necesita irse hacia arriba, no hacia abajo. Porque soy impotente, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. ¿Cuántas veces tú y yo pensamos que sabemos cómo hacer las cosas porque sentimos que tenemos experiencia? Porque sentimos que hemos vivido lo suficiente, porque sentimos que nuestro pasado nos ha enseñado y ahora ya sabemos un poco más de la vida, o quizá eres muy inteligente o muy listo y te ha ido bien en la vida y dices: yo sé cómo manejar la vida. Yo sé cómo mover estas cosas y me va a ir bien. Y nos desconectamos de una vida con Dios y vivimos al mundo terrenal. Solo lo que yo puedo lograr. Y no te das cuenta que lo que tú y yo podemos lograr es nada. Es nada. No tenemos el control de la vida. No tenemos el control de lo que va a suceder. Nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y nosotros queremos planear y hacer nuestro futuro y prepararnos, y nos desconectamos de qué quiere Dios, qué piensa Dios, por dónde Dios me quiere guiar. Y vivimos sin rumbo. Y por eso vivimos con esta cosa de quiero saciarme, quiero llegar al punto donde me siento seguro. Cuando Dios nos está diciendo: no necesitas sentirte seguro en tus fuerzas, necesitas voltear hacia arriba y poner tu seguridad en mí. Y solo cuando podemos confiar en Dios, podemos nosotros vivir agradecidos todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. Mientras tú y yo vivamos con reclamos, mientras tú y yo vivamos enojados, mientras tú y yo vivamos tristes, jamás habrá confianza en el Señor, jamás habrá agradecimiento. Agradecimiento y gozo van de la mano. No podemos ser agradecidos si no hay gozo. El gozo viene de que sabemos en quién confiamos. Y cuando hay gozo en nuestra vida, nosotros agradecemos con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestras acciones. Piensa un poquito. ¿Cuándo has sido tú agradecido cuando andas triste?
cuando andas decepcionado. No hay gratitud cuando hay decepción. No hay gratitud cuando estamos enojados o pensamos que merecemos más y no se nos ha dado. No podemos ser agradecidos porque está aquí adentro, sentimos el derecho de que alguien no nos da lo que merecemos y pensamos que tiene que ver con gente. Piensas que tiene que ver con tus papás, piensas que tienes que ver con tu pareja, piensas que tiene que ver con tu trabajo, tu jefe o los empleados, o el jefe con sus empleados. Pero no tiene que ver con gente, tiene que ver un reclamo interno con Dios. ¿Por qué permites que mi situación esté así? ¿Por qué dejas que esto suceda de esta forma? Si yo voy a la iglesia, porque no nos hemos dado cuenta que realmente no hemos estado confiando en el Señor. Estamos confiando en lo que tú y yo podemos hacer y lograr. Verso 13. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, o sea, toda la comunidad, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Ahora, Dios habla a través de uno de los levitas y dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Escucha, la batalla no es de ustedes sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen que la victoria del Señor. ¿Cuántas batallas son del Señor que tú te has metido a pelear? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho: primero ve que yo estoy adelante de ti, ve que yo voy como tu bandera, y tú te metes porque te desesperas y no puedes confiar en lo que Dios tiene para ti? O sea, Dios les está hablando, les está diciendo: es mi batalla, no se preocupen, yo voy a ganar. Y dice: salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Es una acción inmediata. Ves que Dios te habla, ves que Dios te está hablando, y con lo que tú y yo primero respondemos es con adoración. O sea, muchas veces nosotros dudamos: ¿será cierto que Dios quiere esto para mí? ¿Será cierto que Dios quiere librarme de esto? ¿Será cierto que Dios está en medio de esto? Josafat no duda por un instante la vida de todo el pueblo, y lo primero que hace es caer con su rostro en tierra y adorarlo. Y el pueblo ve que hace el rey eso, y todo el pueblo adora a Dios. No puede haber gratitud si no hay alegría. Y la gente ve que Dios está respondiendo algo que todavía no se ha cumplido. No han ganado todavía, no se han enfrentado. Solo les ha dicho Dios: salgan mañana y marchen, y verán que habrá una victoria. ¿Cómo respondemos nosotros cuando vamos a nuestras batallas? ¿Respondemos con duda? ¿Respondemos con ¿me conviene? ¿Cuánto voy a perder? ¿Realmente esto es de Dios? Y empezamos a analizar los costos, y es como si no hubiéramos escuchado nada de Dios. Tú y yo
Necesitamos saber que gratitud, una vida de 24 horas, 7 días, una vida de acción de gracias, está conectado con la voz de Dios. Está conectado con las palabras de Jesús a través de toda la Escritura. Dice: después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie. ¿Para qué? Para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Vuelvo a hacerles la pregunta. Sabes que vas a la batalla y en lugar de ir y afilar las espadas y repasar el plan de guerra, te pones a cantar, te pones a levantar tu voz para adorar a Dios. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta lógica? Y dice, verso 20: temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Dice: crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Crean, 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 crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Y la palabra que dice den gracias al Señor ahí viene de la misma raíz: Eucaristía. Caris en el Nuevo Testamento, gracia. Dios está en medio de esto. ¿Cuántas batallas tú has ido y piensas que la forma en que vas a ganar va a ser con tus puños cerrados para poder pelear en tus fuerzas? Sin embargo, la victoria está con las manos y los puños abiertos para poderle dar gracias al Señor. ¿Cuántas veces te has cansado y has perdido las batallas porque tú eres el que has peleado? ¿Cuántas veces has creído yo sí puedo armarla, yo sí sé cómo? Y te has perdido la oportunidad de levantar tus brazos y decir: Señor, gracias, porque tu amor es para siempre, porque tu misericordia es para siempre, porque tu fidelidad es para siempre, porque tú nunca cambias. ¿Cuántas veces hemos estado encerrados en nosotros mismos? ¿Cuántas veces estamos nada más viendo, ahí vienen a atacarme, ahí viene la situación, en lugar de poner nuestros ojos en la fidelidad del Señor, en reconocer quién ha sido Dios, quién es Dios y quién será Dios? Él es, Él fue y Él será. Él nunca cambia y Él está con nosotros. Pero nuestra cultura, nuestro mundo nos dice: asegúrate de que tengas los puños bien preparados para que nadie te golpee, para que tú seas el primero que golpees. Cuando Dios dice: veme a mí obrar y dame gracias. ¿Se imaginan los pueblos caminando para enfrentarse en la guerra? Y unos vienen armados hasta los dientes para destruir y quieren la nación del pueblo de Israel, y los otros vienen cantando, adorando al Señor, bendiciendo su nombre. ¿En qué lugar has visto eso? Solo los hijos de Dios pueden
ver más arriba y ver a Dios obrar. Y dice que cuando estaban cantando, dice verso 22, cuando comenzaron a cantar, diga conmigo, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, diga conmigo esto, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Cuando empezaron a cantar y cuando empezaron a dar gracias, el Señor hizo que todas estas naciones empezaran a pelear los unos contra otros. Y dice, los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Y después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Ni un solo enemigo había escapado con vida, y ninguno del pueblo de Israel levantó su mano para destruirlos. Es Dios quien está al frente de nuestras batallas. Es Dios el que está con nosotros y es nuestro estandarte, nuestra bandera. Lo que nosotros necesitamos es confiar en quién es Dios. Confiar en que yo puedo adorar al Señor y que yo puedo venir y levantar mis manos y tener acciones de gracia para con el Señor, acciones de gracia para con la iglesia, acciones de gracia para la gente que está allá afuera, que pensamos que no merecen que nosotros seamos agradecidos con ellos. Ser generosos con los que pensamos, ah no, ese no conoce a Cristo, ah no, ese es un transero, ah no, esa es una chismosa, ah no, ese siempre me está bulleando. Con todos ellos yo puedo ser agradecido porque soy agradecido con el Señor. Porque no es tu batalla, no es mi batalla, es la batalla del Señor. Y quizá tú estás cansado y quizá tú has dicho, es que siempre la riego, es que no me pasa como yo he pensado. ¿Por qué? Porque estás confiando en lo único que puedes ver, que son tus dos manos enfrente de ti, cuando las manos de Dios están respaldándote. Están diciendo, hijo, déjame, hijo, aquí estoy, cree en mí, cree en mí. No tengas temor, confía en mí. Y dice, y el rey Josafat y sus hombres, verso 25, salieron a recoger el botín y encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de los que podían cargar, más de los que podían cargar. Y había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Es que ni siquiera pensamos que Dios nos quiere bendecir. O sea, Dios va a pelear por nosotros. Y sí hay bendición de parte de Dios. Pero nosotros creemos que necesitamos pelear y nosotros salir por nuestro botín. Y tratar de ver de dónde saco un poquito de aquí, un poquito de acá, cómo ordeño esto para sacar un poquito más cuando venga el tiempo difícil. Y perdemos toda la perspectiva celestial y eterna, que Dios pelea por nosotros y Dios nos bendice. La guerra está ganada por Él y la bendición está dada por Él. Lo que tú crees que es la bendición es tan poquito, es tan escaso. Tus bienes, tu cuenta de ahorro, tu trabajo es tan pequeño comparado a la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no creo que la Escritura exagere, ni creo que estamos manipulando la Escritura cuando nos dice, se tardaron 3 días en acumular todo el botín. Porque Dios le está enseñando a su pueblo quién es el proveedor, de quién proviene la bendición, cuando tú y yo podemos confiar en Él. Y vuelve la respuesta. Y al 4.º día, verso 26, se reunieron en el valle de la bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor.
y aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Verso 27, luego todos los hombres, diga conmigo, todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Y entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Verso 29, cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, cuando el Señor había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. ¿Quieres vivir agradecido 24 horas, 7 días de la semana? En situaciones difíciles, reales, del mundo real, porque esto es del mundo real. Era una guerra, era una batalla que no iban a contar el pueblo de Israel. Pero Josafat busca la dirección del Señor. Número 1, Josafat busca la dirección del Señor. Entiende que todo proviene de Él. Número 2, se prepara espiritualmente en oración y en ayuno para poder vencer, no en sus fuerzas, no en su inteligencia, en el Señor. Número 3, reconoce quién es Dios. No le pide, no llega pidiéndole, dame esto, Señor, estoy desesperado, ya no sé qué hacer, mira eso y esto. Primero declara y magnifica el nombre del Señor diciendo, tú eres fuerte, yo no lo soy. Y después le recuerda al Señor todas sus promesas. Tú dijiste esto, Señor, tú nos dijiste esto. ¿Acaso no vas a salir en defensa nuestra? Y Dios responde la oración. Y Dios responde la oración. Y Dios escucha al pueblo cuando están todos juntos en un mismo espíritu orando. Están conectados. Su vida depende de Dios, no de su fuerza. Y su respuesta es caer en tierra, adorar al Señor y después levantarse y empezar a magnificar su nombre, dándole gracias. ¿Y cuál es su canto para ir a pelear? Agradecimiento. Den gracias al Señor, porque su fiel amor es para siempre, porque su misericordia es para siempre, porque sus bondades son para siempre. Si tú en el día de hoy vienes y dices, yo no tengo nada que agradecerle a Dios, a mí me ha ido como en feria, yo no sé, tú estás hablando de algo, pero yo vivo abajo, yo vivo rendido, yo he perdido. Ve a Dios, ve a Jesús, ve a Jesús en la cruz muriendo por ti y por mí, pagando el precio que nosotros merecíamos y resucitando el tercer día, venciendo la muerte para darnos vida eterna juntamente con Él. Dices, no tengo nada que agradecerle. Es que no puedes recordar de dónde te sacó el Señor. Es que no te das cuenta que serías un borracho, o estarías muerto, o estarías con tu familia destrozada, o estarías vacío totalmente si Cristo no te hubiera rescatado. Si Cristo no me hubiera rescatado. Buenas personas con mucho éxito, haciendo muchas cosas, sí, pero vacíos sin Cristo. Porque todo el que busque ganar su vida en esta tierra la perderá. Pero todo el que pierda su vida en este mundo la ganará para la eternidad.